os he de decir que hay más de 1.200 personas que han estado conectadas por término promedio y, por tanto, es un número muy grande de personas las que ha tenido ocasión de poderos ver y poderos escuchar vuestros mensajes, vuestras presentaciones. Os voy a hacer alguna serie de preguntas, iré por orden o me dirigiré a cada uno de vosotros y las preguntas serán breves, intentad también en aras al horario, pues ser breves. Comenzaré por Antonio. Hay muchos mensajes, muchos, que se dirigen a ti de apoyo, de desearte que te pongas bien. También lo dirijo a Juan, que si me permites compartirlo con él, porque él también ha caído enfermo, aunque no está tan grave como tú, y a todos los sanitarios que también lo están pasando mal y a todos los pacientes por extensión. Estamos con ellos, no solo en la atención médica, sino también con el corazón. Hay comentarios muy concretos en tu caso. Uno de ellos es si te indicaron el cambio postural a prono y si tuviste buena tolerancia. Y otro que es la disyuntiva entre la disociación de laboratorio y la clínica. Como médicos, y deberíamos hacer caso al laboratorio. ¿Tú crees que eres una excepción o crees que hay pacientes y pacientes? Bueno, gracias, Esteban, por transmitirme todos esos mensajes de aliento y gracias a quienes lo hayan enviado. Gracias a ti, por cierto, aunque no lo ha dicho nadie todavía, por tu trabajo en esta reunión, que está siendo fantástico. Y bueno, empezando por la primera pregunta, el prono, sí. Estando ingresado me lo recomendaron en esta primera semana en la que estaba peor, hacer sesiones de prono cuanto más prolongadas mejor. El problema es aguantarlas la causa de aguantarlas mal es doble. Una es, bueno, pues tu situación y el cómo adaptarse a esa posición. Y luego, en mi caso particular, que por problemas reumáticos no sabía cómo colocarme para aguantar más tiempo sin tener dolor en el cuello, dolor en los hombros. Aguantaba media hora, como mucho, mirando el reloj, viendo pasar las manecillas hasta que por lo menos hiciera media hora. Intentaba hacer cada 2-3 horas media hora, sobre todo porque después de hacerla me ponía el pulsioxímetro y veía que mejoraba muchísimo la saturación. Y era como una especie de recompensa inmediata al esfuerzo, ¿no? Y sí, funciona. La verdad es que yo puedo decir que funciona, pero es difícil de aguantar, muy difícil. La otra pregunta... Era la disociación de laboratorio y clínica. ¿A qué hacer más caso o individualizarlo? Yo creo que Juan lo explicó muy bien. Depende del momento en el que el paciente se encuentre respecto a la aparición de los síntomas, es decir, el momento de la enfermedad. Tienes que, digamos, encajar ese paciente en los datos que tú tienes, ¿no? Y los marcadores inflamatorios, por llamarles de alguna manera, sobre todo el dímero D, la interleuquina 6, la ferritina y la PCR, que son los más fiables, encajarlos dentro de todo el contexto. En mi caso, empeoraron a lo largo de la primera semana, de forma paralela al empeoramiento de mi situación. Luego mejoraron, pero sorprendentemente en la última analítica, la de alta, algunos de esos valores volvieron a empeorar. Por lo tanto, da la impresión de que va por libre ese aspecto, digamos, de tormenta citoquímica, ¿no? No sé hasta qué punto también influyó en que en esos valores mi propia enfermedad reumática, por la que estoy tomando un biológico y que dejé de tomar, puede haber influido en que algunos de esos parámetros se, digamos, alteraran, ¿no? Pero ese es mi caso particular. De todas maneras, yo creo que hay que encajar esos valores dentro de la situación clínica del paciente y del momento de la enfermedad. Muy bien. Pues muchas gracias, Antonio. Te deseo una pronta recuperación y muchísimas gracias por el esfuerzo. Para Juan son algunas preguntas de manejo y intentan matizar un poco lo que nos has explicado. Una serie de preguntas se dirigen a si los inmunosupresores, los inmunomoduladores, los debiéramos utilizar antes de que el paciente se ponga grave.
para obtener el máximo beneficio. Y otras preguntas son sobre los anticoagulantes, la anticoagulación. ¿Cuál es la guía? ¿Cómo utilizarlo? Si el D-dímero puede servir de valor. Y finalmente, si tienes experiencia con el uso de atazanavir en lugar del lopinavir en pacientes con COVID. Bueno, aprovecho para agradecer otra vez a... ¿Se me escucha ahora? Sí. Sí. Para agradecer de vuelta a Esteban y a Gesida por la invitación. La primera pregunta era referida a los inmunomoduladores. Lo que hemos ido aprendiendo a medida que pasaban las semanas y íbamos viendo pacientes es que si los usábamos un poco más temprano, lográbamos, en realidad el objetivo, evitar la progresión de la insuficiencia respiratoria y el pasaje del paciente a la unidad de cuidados intensivos. Es decir, cuando ya está el síndrome de distrés establecido y el paciente está en la UCI, es poco lo que podemos mejorar. Entonces, en ese sentido, sí que abogaría por una utilización precoz, pero cuando me refiero a precoz, me refiero a precoz dentro del momento de empeoramiento del síndrome inflamatorio. No le veo demasiada utilidad a un paciente que consulta con 72 horas de síntomas o 4 o 5 días, porque en ese momento todavía no se ha desarrollado esa tormenta citoquímica que es la que va a producir el empeoramiento respiratorio. Pero sí abogaría por un uso precoz dentro de esta segunda semana en la cual comienza a empeorar desde el punto de vista respiratorio el paciente, secundario a este aumento de marcadores inflamatorios a nivel pulmonar, y que lo vemos en realidad, un poco en relación a lo que comentaba Antonio recién, sí que lo vemos un poquito antes en la analítica. Vemos como la PCR, la ferritina comienzan a elevarse, luego empeora la placa y luego el paciente comienza con insuficiencia respiratoria. Yo creo que el momento óptimo es en ese momento. Pero también es cierto que hay que tener cuidado cuando se usan muy precozmente, sobre todo los corticoides, de no inmunosuprimir adicionalmente a una persona que está con una infección vírica activa. Entonces creo que hay que encontrar el momento preciso para esto, y eso lo fuimos ganando un poco con la práctica adquirida durante las semanas. La segunda era... Sí, la segunda era sobre la anticoagulación. ¿Cómo guiarte para utilizarla? Vale. Bueno, la realidad es que todos los pacientes tienen el dímero D elevado. Entonces, si nos vamos... eso no es una guía demasiado buena, pero lo cierto es que ya en las últimas, de las 12 versiones que existen en el PNT institucional, ya creo que la quinta o la sexta incorporaba la indicación de heparina de bajo peso profiláctico en forma rutinaria, e incluso en las últimas versiones estratificamos un poquito mejor los pacientes de acuerdo a su nivel de dímero D y el nivel de compromiso, y con cierto nivel incluso ponemos unas dosis matizadas un poquito más altas de heparina profiláctica. E incluso estamos considerando el paciente que se va ya de alta a su domicilio y que, como comentaba Antonio, la recuperación es muy lenta y creemos que el paciente va a seguir con poca movilidad a domicilio, continuarlo incluso luego del alta. Y la tercera era el atazanavir. Muy directo, atazanavir. ¿Tienes alguna información y experiencia? Ninguna. De hecho, incluso el darunavir lo dejamos de usar cuando estuvo el comunicado de Janssen, y el único inhibidor de proteasa que estamos dando, si tiene alguna actividad, es el lopinavir ritonavir. Muy bien. Muy bien, muchas gracias y también enhorabuena por tu presentación y una pronta recuperación. Gracias. A la doctora María Ángeles Marcos le han venido varias preguntas y son más bien en qué momento y cómo interpretar algunos test de laboratorio. Por un lado, comentan si los test de antígeno están ya disponibles, por un lado. Por otro lado, ¿qué valor darías a una IgM positiva aislada? Es decir, con una IgG negativa y también con una PCR negativa. ¿Recomendarías aislamiento a este paciente o qué interpretación puedes dar? Y finalmente, en pacientes que tengan IgGs positivas, en trabajadores sanitarios que tengan IgGs positivas, ¿habría que hacer la PCR para cerciorarse de que no son potenciales contagiadores? Son esas tres preguntas. A ver si me acuerdo de todas. Y no te repito. Gracias, Esteban, y gracias a Gesida. La primera pregunta era en relación a los antígenos. A los test de antígenos si están disponibles. A la detección de antígenos. Fundamentalmente ahora lo que hay para antígenos son pruebas. Estamos teniendo ya en diferentes hospitales la disponibilidad de los test de antígenos y estamos empezando a probar en nuestros pacientes. Por lo tanto, todavía los datos son muy preliminares. La sensibilidad es bastante limitada
y siempre será cuando en los primeros días de la infección, los primeros días de empezar los síntomas. Vale. La segunda es una IgM positiva con una IgG negativa y una PCR negativa. ¿Se consideraría que el paciente puede ser todavía puede ser contagiante o...? A ver, yo creo que es un caso bastante raro. Porque lo normal es que puedas encontrar la PCR positiva y las IgMs positivas. Vale. O incluso las IgGs positivas. De hecho, tenemos pacientes con las IgGs positivas, que ya aparecen más tarde, y todavía la PCR positiva. Es decir, es raro que la PCR sea negativa, las IgM sean positivas y la IgG sea negativa. Yo pienso que eso es raro. En todo caso, se tendría que haber, ahí en ese caso sería un solapamiento puramente de la PCR y de la IgM. Vale. En cuanto a los pacientes, si se pueden reincorporar con unas IgGs positivas. Eso es. Hemos visto que algún paciente con IgGs positivas todavía tiene la PCR positiva, pero también sabemos que la PCR positiva no significa que el virus esté viable. Por lo tanto, es muy probable que si tenemos en cuenta que la PCR puede ser positiva durante semanas, no nos va a servir para el seguimiento. El seguimiento va a ser la parte clínica, cómo está el paciente, cuántos días lleva sin clínica y luego la aparición de las IgGs positivas. Vale, yo no le haría una PCR de control. Perfecto, muy claro, María Ángeles. Y ahora a Julia le quiero preguntar, en el ensayo la evidencia con uno de los brazos, que es el de Truvada, es menor para COVID, pero existe, hay evidencia, en el propio protocolo se menciona explícitamente que hay tenofovir, es un análogo de la adenosina, como remdesivir, que al menos la estimación de su estructura permitiría también que pudiera bloquear a la polimerasa del virus. ¿Te consta si hay alguna evidencia o si Gilead está haciendo o ha hecho o tiene algo internamente sobre actividad en cultivos celulares in vitro o sabes algo al respecto? Sí, sabemos que no hay, o por lo menos nosotros todavía no tenemos esos resultados. Hemos hablado lógicamente con la compañía y nos consta que ellos lo están también probando. En este momento de emergencia todo está siendo retrasado, ¿no? De todas formas, gracias por mencionar el tema del racional sobre tenofovir y emtricitabina, porque claramente es una hipótesis que se pone encima de la mesa con todas las incertidumbres que tienen estas estrategias. En este momento hay mucha literatura que está planteando que la utilización de agentes de amplio espectro con amplios elementos de seguridad, como es el caso de tenofovir emtricitabina, sean candidatos que podamos probar cuando hay un sustrato plausible, de plausibilidad biológica. No solamente por su actividad antiviral, pero yo sí que me gustaría, tal vez, si José Ramón Arribas pudiera estar aquí esta tarde, que pudiera desarrollar un poco más, también Rosa Polo, que no se ha podido conectar, la actividad inmunomoduladora de tenofovir, porque tiene una actividad claramente inmunomoduladora que apoyaría la intervención. Muy bien, Julia. Os agradezco a todos, deseo el máximo éxito para el protocolo, como no puede ser de otra manera, y estoy seguro de que será muy útil para la comunidad tanto española como científica en general. Os agradezco a todos y agradezco a los asistentes al webinar que han tenido la paciencia de mantenerse. Espero que se hayan visto recompensados como yo he disfrutado y he aprendido mucho con todos vosotros. Simplemente recordar a todos que las presentaciones, los vídeos estarán disponibles en YouTube de una forma completamente libre, probablemente en 24 o 48 horas. Quiero despedirme de nuevo agradeciendo a los patrocinadores, a los socios patronos de GESIDA, que nos han permitido poder hacer esta actividad, creo, tan útil y necesaria. Quiero también agradeceros a vosotros, a los ponentes y a los del primer bloque, que lo habéis hecho tan bien, tan genial. Quiero agradecer de nuevo a la Fundación SEIM GESIDA, que nos ha facilitado la posibilidad de hacerlo, y a 3Ways, que ha dado el soporte técnico.
Y quiero agradecer, y no me olvido de ello, a todos mis compañeros de la Junta de GESIDA, porque yo soy el que doy aquí la cara, pero todos han trabajado como negros para que esto también pudiera hacerse igual que en cualquiera de las otras actividades de GESIDA. Os despido a todos, os deseo que permanezcáis sanos, que tengáis cuidado, que nos apoyemos, necesitamos el trabajo, pero también el apoyo emocional. A los que estáis enfermos, que os pongáis pronto buenos, y a los que no estáis, que no enferméis. Y un abrazo virtual muy grande, muy grande. Muchas gracias.